Y realmente es muy interesante poder hablar sobre la cuarta Bienal Latinoamericana y Caribeña en primera infancia, niñez y juventud, desigualdades, diversidades y desplazamientos. Se va a realizar del 2 al 6 de agosto de 2021. Pablo Gomaro el otro día nos adelantaba algunos detalles, pero hoy vamos a hablar con la directora del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE de Colombia, de la Universidad de Manizales, y directora de la Fundación CINDE. Estamos hablando de Sara Alvarado Salgado. Toya, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por el espacio. En principio, la verdad, Sara, nos encantaría comenzar para que nos cuentes algunos detalles sobre qué es lo que busca, cuál es la importancia, digo, el porqué de esta cuarta Bienal, que ya tiene historia, de ahí el número, pero es interesante enmarcarle el porqué, la importancia de hacer este encuentro en agosto. Bueno, yo creería que esta Bienal, esta cuarta Bienal Latinoamericana, toma cada vez más importancia como un espacio para el diálogo abierto entre académicos, organizaciones sociales y estados. Diálogos que están hoy fragmentados en muchos países. En mi país están absolutamente fragmentados. Y creemos que la Bienal precisamente lo que genera es el espacio de conversación. ¿Para qué? Para juntos, desde la investigación, desde las políticas, desde las prácticas, poder tener comprensiones más claras en torno a la vida de las infancias y las juventudes de toda nuestra región y tener más claras las posibilidades de crear unas condiciones justas, diferenciales para ellos y ellas, ¿no? Y creo que esta posibilidad de la conversación pasa por la posibilidad de los lenguajes académicos, las teorías, las búsquedas, pero por la posibilidad de reconocer esas otras múltiples maneras de expresión de la vida de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de las jóvenes, que se manifiestan fundamentalmente en el arte, en las distintas formas del arte. Creo que esta Eh, relación, ¿sí? Sí, Sara, pensaba en qué fundamental que haya un espacio que logre cruzar la academia, las políticas públicas, las organizaciones sociales. Digo, en este momento y en cualquier momento de Latinoamérica y del Caribe es fundamental ese cruce, porque muchas veces vemos en algunos lugares que por ahí la academia queda muy escindida o corrida de las políticas públicas que por ahí nunca acude a la academia para pensar en conjunto soluciones a los problemas actuales, y en ese sentido las organizaciones sociales, ¿no? Que en muchos casos son los de transformación directa o son las de transformación directa, digo. Entonces, qué importante ese cruce, digo, no necesariamente es habitual en otras áreas académicas. Ujú. Sí, yo creo que eso para mí es una de las características que hacen de este espacio, a mi juicio, el principal escenario de reflexión sobre las infancias y las juventudes en el mundo. Yo creo que no solo en América Latina y el Caribe, en el mundo, precisamente por la confluencia de estas voces diversas, por podernos parar desde distintas orillas a conversar y a poder construir juntos formas de reexistir en medio de estas situaciones de altísima inequidad, injusticia, desigualdad, falta de reconocimientos, ataque a las diversidades, etcétera, etcétera. Creo que poder conversar se constituye en algo muy, muy, muy importante. Quizás eso se expresa, Gustavo, Sí. Uh-huh. en que en la Bienal tú encuentras que hay un formato académico donde hay conferencias, paneles, mesas de trabajo muy, muy interesantes como en cualquier congreso de primer nivel, Uh-huh. pero paralelamente hay muestras culturales, hay un festival de cine, hay una feria del libro, hay lanzamiento de libros, hay encuentro de niños, hay encuentro de jóvenes, hay mapeo y encuentro de experiencias que se Uh-huh. están desarrollando en la región. Yo creo que esto compone una mixtura de miradas sobre esto que son las infancias y las juventudes de la región. Sara,
en este contexto, digo, hablar de las infancias, primero admiro profundamente esos pajaritos que se escuchan de fondo, no sé si es el lugar que tú estás, pero lo envidio profundamente, digo, aquí no lo escucho automóviles que pasan y frenadas de golpe. Acá, acá estoy en mi finca desde hace 15 meses, sí, Muy bien, conviviendo bueno. con la ruralidad y los pajaritos. Celebro mucho eso y espero ansiosamente el momento que se termine la pandemia para ir a visitarte y Para que hacerte una nota vengas, en claro. vivo ahí. Sara, te consultaba Dime. y nombramos así al pasar el tema de la pandemia. Varias veces tratamos aquí el tema de las infancias y las juventudes en el medio de la pandemia. Y esa cuestión muy estereotipada que a veces los medios de comunicación plantean, por ejemplo, sobre las juventudes con pérdida de sentido hacia el futuro, con poca importancia hacia lo social, digo, esa cosa bien, bien estereotipada, pero también veíamos con mucha preocupación el tema de las infancias, ¿no? En periodo de pandemia hay muchos rituales que se han transformado, muchas cosas que han cambiado, y posiblemente vimos, por lo menos en una primera etapa, en muchos países de Latinoamérica, un gran descuido en mirar a las infancias y las juventudes como actores sociales muy importantes. Parecía estar puesto en otro lado. ¿Cuál es tu análisis con respecto a la pandemia y las infancias y las juventudes? Mira, yo creo que esto de las infancias y las juventudes hay que pensarlo de manera separada. Yo creo que es muy distinto lo que ha pasado con las infancias y con las juventudes. Voy con las infancias. Mira, en la primera fase de la pandemia, yo creo que a las infancias se las miró como las víctimas de un fenómeno muy grande que los saca de sus escuelas, los encierra en sus casas, les acaba con la perspectiva vital de la posibilidad de estar con otros, de jugar con otros, de aprender con otros, les quita su posibilidad de comer lo que les dan en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los primeros análisis que hacíamos en torno a las infancias y la pandemia eran realmente análisis que problematizábamos mucho el que los niños estuviesen allí porque considerábamos que los niños estaban, uno, perdiendo oportunidades, dos, estaban siendo violados todos sus derechos, el derecho a la vida, al juego, a la educación, a comer, a todo, todo, ¿no? Y creíamos que además se estaban exacerbando las violencias en contra de los niños. Hoy yo hago un análisis un poco diferente. Yo creo que todo eso que hicimos y pensamos en esa primera etapa es cierto. Yo creo que eso es cierto. Pero ¿qué creo yo? Que los niños y las niñas tienen una subjetividad a prueba de todo y que ellos han sido más grandes que la pandemia y que ellos desde el juego han desplegado unas maneras impresionantes de elaborar todo eso que a los adultos nos ha aterrado, nos ha puesto en la incertidumbre, nos deprime, hace que nos suicidemos, todas esas cosas. Los niños son capaces de traducir todo esto en imaginación y juego, y ellos mismos, por ejemplo, a través del juego de las cuevitas, los rincones, ellos aprendieron a crear sus propios mundos, así fuera debajo de una mesa en la que tocaba comer, planchar, estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, yo hoy miro con mucho respeto a las infancias y digo, ¿cuánto nos están enseñando? Ellos nos han enseñado, por ejemplo, ¿sí?, que el animalito sufre como él, que la naturaleza hay que cuidarla. Y esto a mí me ha impactado mucho porque en todo esto de la pandemia estamos tan preocupados por nuestra propia condición antropocéntrica que se nos olvidó que las redes de cuidado nos superan humanamente, ¿no? A los niños no, a ellos no les pasó eso. Entonces yo sí creo que a los niños hay que escucharlos, hay que preguntarles muchísimo sobre cómo han vivido la pandemia, más allá de esta situación que nombraba al comienzo y que creo que es cierta. Pero creo que ahorita los niños son fuente de aprendizaje para el adulto sobre cómo se maneja la incertidumbre. El niño la maneja. Qué interesante lo del juego. Pensaba que es fundamental si uno pudiese sostenerlo a lo largo de la vida. Digo, cuántos aprendizajes existirían, sobre todo en el procesar situaciones. Pero Sara, tú decías, divido no solamente las infancias en ese primer análisis y en un segundo análisis,
Y decías, y por otro lado, las Las juventudes. juventudes, sí. Y también creo que con las juventudes pasa algo igual, ¿cierto? En la primera etapa veíamos a las juventudes como con una pérdida radical de oportunidades, donde creímos que ellos iban a salir adelante por su alto amor a las pantallas y a las redes y nos equivocamos de cabo a rabo. Ellos no quieren pantallas, ellos quieren es el contacto piel a piel con el otro. Pero ¿qué hemos encontrado? Que los jóvenes han logrado sacar de toda esa situación revuelta de incertidumbres una fuerza creativa maravillosa que está siendo capaz de instalar nuevas realidades en el mundo, esas que nunca habíamos sido capaces de tocar, esas raíces del neoliberalismo que tienen que ver con la vida diaria, con la vida de la costumbre, con la vida de la interacción, ellos la están transformando, ¿no? Colombia es el mejor caso para analizar qué les pasó a los jóvenes en la pandemia. Sara, específicamente tú has dicho Colombia es el lugar. La semana pasada hacíamos Claxo por Colombia, Colombia no está sola, con un programa muy Hermoso. importante, muy emotivo también, ver las calles movilizadas, esa respuesta a las lógicas neoliberales. Digo, tú recién adelantabas un poco, ¿no? Digo, pero ¿cuál fue la acción de las juventudes en esos procesos de movilización, de lucha, de planteo de cuestiones? Yo creo que los jóvenes lo que nos están mostrando es una manera radical nueva de hacer política. Yo creo que los jóvenes nos están mostrando que la política, si bien pasa por las institucionalidades, no se agota en las institucionalidades y que tiene que ver con la instalación de formas de creación colectiva en el ámbito cotidiano de todas las esferas de la vida y que eso se procesa desde el diálogo, desde el arte, desde la parcería, desde el afecto, desde la piel, ¿no? Y eso es otra cosa, es otra cosa. Yo recuerdo hace años cuando yo luchaba y era joven, la lucha era otra. La lucha era radicalmente distinta. Hoy ellos están instalando una manera nueva de hacer política que tiene enloquecido al Estado, lo tiene enloquecido, el gobierno no tiene ni idea qué hacer, distinto a matar, ¿no? Pero porque no sabe qué hacer con los jóvenes que están en células múltiples y diversas por causas diversas, pero todos luchando al tiempo. El gobierno no sabe qué hacer. Sara, me interesa saber en qué situación se encuentra hoy Colombia, digo, hoy, 19 de mayo, miércoles, sabemos que era un día también de movilizaciones, leíamos ahí algunos mensajes de gente desde Colombia, digo, ¿cómo interpretas el día de hoy? Si nos puedes contar algunos detalles de cómo fue la jornada o cómo es la jornada. ¿Cómo está siendo la jornada? Bueno, seguimos en paro. Creo que el paro ha ido tomando unas expresiones distintas, regionales, y que empiezan a verse más allá de las grandes explosiones sociales y políticas en las grandes macrociudades, empiezan a darse en las pequeñas ciudades formas de resistencia que creo que empiezan a movilizar de manera más clara los poderes regionales. Eso me parece muy, muy importante. Creo que los jóvenes y los grupos que se han ido uniendo, que no son hoy solo jóvenes, yo sí creo que aquí los jóvenes tienen todo por delante, pero han ido cautivando a las mujeres, a los indígenas, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Creo que se están sosteniendo en un paro pacífico, en un paro desafiante, en un paro que va avanzando con grandes logros. Hoy cae la reforma por la salud, segunda gran reforma que cae, y eso es otra batalla ganada por todas las personas que están en la calle. Creo que muchos no podemos estar en la calle. Esta es la gran paradoja de la pandemia. Quisiéramos estar en la calle y no podemos estar en la calle. Y creo que los jóvenes están desafiando la muerte en todos sus sentidos, ¿no? Y me parece que hoy es una nueva expresión de esto que está pasando. ¿Cuántos días llevamos en paro? O sea, esto no se ha visto nunca en Colombia, es una cosa realmente maravillosa, ¿no? Sigue la represión,
sigue la represión porque no hay otra forma desde el gobierno de atender a lo que está pasando, pero creo que estamos firmes. Los que están en la primera línea, los que siguen detrás de ellos en la calle y los que seguimos desde nuestras cuevas, como yo digo, acompañando el paro. Sara, Alvarado Salgado Toya, te agradecemos enormemente por este contacto. La verdad que un placer poder tener datos de primera mano y con mucha expectativa a lo que va a suceder en la cuarta Bienal Latinoamericana y Caribeña en primera infancia, niñez y juventud. Entiendo que la gente, si quiere tener algo más de información, ¿dónde puede ingresar, Sara? Mira, ya te lo voy a decir, acá lo tengo. Perfecto, ningún problema. Ahí buscando seguramente un link, un vínculo como Mira, para sí, ingresar. exacto. El mail, que me Sí, parece la forma más perfecto. fácil, cuartabienal@cinde.org.co. También en la web y en el Facebook de Bienal Latinoamericana lo pueden encontrar muy fácil.